Bueno, entonces lo importante acá es mirar cuáles son las diferencias con el flujo laminar, que fue lo que vimos pues para la primera parte del curso. Recuerda que para la primera parte del curso pues aplicábamos las ecuaciones de variación, aplicamos las condiciones de frontera a cada una de las ecuaciones de variación, sacábamos los perfiles. En ese caso eran modelos que en muchos de los casos se podían simplificar, o sea, salían cosas sencillas, ¿sí? Pero como les digo, era porque todo era en flujo laminar, y entonces cuando teníamos flujo laminar aplicaba mejor la ley de Newton, entonces era muy sencillo ir pues a ese caso. Entonces yo siempre parto desde esta imagen, ¿sí? Ya les explico esta imagen. Esta imagen fue el experimento que en su momento hizo Osborne Reynolds. Entonces, en el tubito de arriba, ¿esto qué es? Simplemente es una tubería circular, sino que es transparente, ¿sí? Y tiene, pues, obviamente podemos verla. Entonces, en el tubito de arriba, lo que ocurre es que él tenía, pues, el flujo de algún fluido, y metía una goterita de tinta en este caso, acá. Entonces, como tenía un flujo laminar en el tubo de arriba, lo que pasaba era que pues, se movía el fluido de una forma ordenada. Entonces, si ustedes notan, fíjense que pues, la tinta, como el fluido se mueve en capas, la tinta sigue siempre en el mismo nivel, ¿sí? Seguía siempre en el mismo nivel, entonces no se movía. Por eso era que nosotros hablamos allá que el flujo laminar era un flujo ordenado, que se veía como si se movieran láminas de fluido pues, en ese caso. Entonces recuerda que para la tubería circular nosotros habíamos encontrado que en el centro teníamos la mayor velocidad, y el perfil era un perfil así que era parabólico, ¿sí? Un perfil ordenadito, pues. Entonces se movían capas y todo eso, pero entonces en el centro teníamos la velocidad pues mayor en ese caso. ¿Qué empezó a notar el señor? Que a medida que variaba ciertos parámetros pues, del experimento, ya la tinta empezaba a fluctuar. Fíjense que empezaba pues ya como a moverse un poquito. A medida que por ejemplo iba subiendo la velocidad, porque fíjense que aquí tenemos velocidades bajas, pues una vez fijo, una vez tú manejas por ejemplo el mismo fluido, pues ya fijaste la viscosidad, pero entonces a velocidades bajas lo que pasaba era que se movió ordenado, teníamos flujo laminar, pero una vez aumentaba la velocidad del asunto, entonces empezaba la tinta a fluctuar, y entre más rápida o más grande era la velocidad, pues fluctuaba más. Entonces fíjense que por acá, las de abajo, lo que pasaba era que la tinta pues ya se ponía muy caótica. Entonces acá velocidades altas, lo que pasaba era que el flujo de la tinta pues ya era caótico. Ya no, uno no podía decir que se veía esto de acá, ¿sí? Sino que había una mezcla. Por ejemplo, si consideramos estas partículas de acá, había una mezcla, no solo pues no solo se movían en este sentido las velocidades y las partículas, sino que también había un movimiento en todas las direcciones. Por eso era que la tinta pues como que se disipaba, ¿sí? Entonces el asunto, ¿cuál fue? Él no solo movió o él no solo varió las velocidades del fluido, sino que él se dio cuenta también que si variaba el diámetro, pues obviamente pues también variaba el asunto. Entonces él lo que hizo fue que reunió todo en un número que nosotros llamamos un número adimensional, que es el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds, que él definió como la densidad por la velocidad por una longitud característica, lo voy a poner L. Enseguida hablamos un poquito de eso, sobre la viscosidad de quién, de el fluido que tenías. Entonces este señor fue lo que él llamó el Reynolds. Recuerden que esta es una longitud característica que pues depende del arreglo, o mejor dicho de la geometría que vos estés trabajando. Expliquemos un poquito cuál es el significado físico de este señor. Entonces vámonos para acá. Entonces si ustedes se fijan,
En el caso de tuberías circulares, él lo que hizo fue que definió este señor, cuya longitud característica era el diámetro pues, de la tubería, ¿sí? Entonces se dio cuenta que a partir de ciertos valores tenía el flujo de acá, o sea, el flujo de arriba, que era laminar, y de ahí para arriba tenía los flujos de abajo, ¿sí? Entonces lo importante es, si ustedes se fijan, arriba lo que tenía era las fuerzas convectivas. Estaba comparando las fuerzas convectivas, y abajo lo que tenía eran las fuerzas viscosas. Entonces recuerden en su momento cuando nosotros estábamos hablando de los balances diferenciales, que teníamos diferentes aportes al balance diferencial. Entonces la parte de convección que nos hablaba de los movimientos de grandes masas de fluido, y abajo pues las fuerzas viscosas era lo que nos hablaba de la interacción molecular pues, de las partículas pues, del fluido, ¿sí? Entonces, como les digo, a partir de cierto valor para la tubería circular se dio cuenta de que tenía un flujo caótico, y de ahí para abajo tenía pues flujo laminar. Entonces teníamos para tubería circular, teníamos los siguientes valores. Si este señor, número de Reynolds, nos daba menor a 2100, entonces podemos hablar de que nuestro flujo está en régimen laminar, ¿sí? Entonces está ordenadito, está todo. Entonces fíjense que esto depende tanto de la velocidad que tiene el fluido, y además pues del diámetro, ¿sí? Mayores diámetros pues más caótico, diámetros más pequeños pues tendía a ser pues un poquito más ordenado, pero nuevamente todo dependía de la velocidad. Velocidades pequeñas, más ordenado, o sea laminar; velocidades grandes ya se volvía caótico. Eso era lo que se esperaba. Nuevamente tengan en mente que esto es como un juego entre los parámetros del flujo. Bien. Y como esperábamos, entonces Reynolds mayor a 2100, él observaba varias cosas. Entonces podíamos hablar de un régimen de transición, y ya luego cuando ya sí era completamente caótico pues hablamos de un régimen turbulento. Vale. Entonces es importante estudiar esto. ¿Por qué? Porque primero, nosotros no siempre vamos a tener flujo laminar, que fue lo que vimos en la primera parte del curso, y pues obviamente pues allá todo está muy ordenado, todo está muy bonito, sacamos los modelos se corresponden pues con la experimentación, queda todo muy chévere, pero no siempre vamos a tener eso. De hecho yo quedé de compartirles un videito, si no fue que se los compartí ya, muy interesante este caso. De hecho ahora pues vuelvo y se los envío para que vean. Los tipos pues hacen como una comparación entre el régimen turbulento y el régimen laminar, y obviamente pues se van a dar cuenta de que la mayoría de los flujos que tenemos, no solo pues en proceso, no solo en ingeniería, sino en la vida en general, pues son turbulentos. Entonces tenemos que manejarlos bien. Listo. Entonces lo importante aquí cualitativamente, para que lo sepan, entonces cuando nosotros teníamos, y a mí me gusta pues mirar esta grafiquita que dan acá, cuando teníamos régimen laminar, recuerden que nosotros sacábamos los perfiles de velocidad en su momento y nos daba un perfil parabólico, ¿sí? Entonces por eso fíjense que aquí, haciendo la comparación, para una tubería circular nos daba el perfil parabólico que está acá. Pero recuerden que este perfil nos daba la velocidad. Aquí está como una comparación entre la velocidad y la velocidad máxima. Bien, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces nos daba una parábola muy bonita. Nosotros simplemente pues dependiendo de la posición en la que estábamos dentro de la tubería circular pues podíamos hallar cuál era la velocidad. Recuerden que adyacente, o las partículas de fluido que estaban adyacentes a la pared del tubo,
teníamos una condición de frontera que era una condición sólido-líquido. Entonces nosotros decíamos en su momento, es que las partículas de fluido que están adyacentes a la pared del tubo pues adquieren la velocidad del tubo. Como la tubería estaba quieta, pues entonces aquí la velocidad es cero. Por eso es que vemos aquí que la velocidad es cero para cualquiera de los dos casos. ¿Qué es lo que hace la turbulencia entonces? Fíjense que la turbulencia lo que va a hacer es que como ya las partículas están caóticas, se están moviendo mucho más caóticamente, entonces fíjense que el perfil de velocidad como que se engrandece pues en este sentido. ¿Por qué? Porque aquí hay una mezcla de estas partículas con las de acá, entonces va a propiciar mejor la transferencia que nosotros pues llamamos aquí de momento. Entonces, si propicia la transferencia de momentum, más partículas por estos lados obtenían una velocidad mayor. Entonces, por eso es que aquí la punteada significa el asunto, el régimen turbulento. Entonces, lo primero que podemos ver nosotros, se propicia la transferencia de ciertas cantidades en régimen turbulento. Pues, obviamente. ¿Por qué esperamos eso? Porque hay más colisiones entre partículas. Entonces, en principio, el método, o mejor dicho, el mecanismo molecular se propicia, puesto que hay una interacción mayor entre las partículas pues, del fluido. ¿Sí? Entonces, por este lado, ustedes pueden al menos cualitativamente ver qué es lo que está pasando cuando tenemos régimen turbulento. Entonces, en principio la turbulencia como que, o sea, es un dilema, como que es buena para unas cosas, pero es maluca para otras. ¿Dónde vamos a ver que es maluca entre comillas? Cuando nosotros queremos empezar a describir este fenómeno. ¿Por qué? Porque recuerden que si nosotros empezamos y si tratamos de aplicar las ecuaciones de variación a este asunto, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Ya no me va a representar tan bien. Toca hacerle algo a las ecuaciones de variación. Entonces, bueno, ustedes pueden hacer esta lecturita. Aquí lo que hacen es que comparan pues los perfiles que ya habíamos obtenido en su momento y van a comparar que pues, fíjense que ya no está como esto tan lindo, que ya no es parabólico, sino que está como de este estilo aproximado, y es una lectura pues chévere, yo les recomiendo. Que de hecho pues hablan pues de otros arreglos, que arreglos pues triangulares, cosas de ese estilo. Yo les recomiendo que lo hagan. Lo importante que debe tener o que debe tener en mente pues al menos en esta primera parte es esto. Entonces fijémonos en lo siguiente. Como les digo, si nosotros tratamos de describir ya con las ecuaciones de variación que nosotros ya sabemos pues usar de la primera parte, se supone que en principio las ecuaciones de variación no deberían cambiar, están describiendo pues el fluido, el sistema como tal. Pero ¿qué va a pasar? Fijémonos acá. Entonces, si ustedes miran, como las partículas de fluido están tan caóticas, fíjense que la velocidad que nosotros tenemos acá, o la que registramos, perdón, empieza a fluctuar. O sea, no se mantiene. Cosa que si nosotros vemos para el régimen laminar, pues como está tan ordenada, una capita de fluido va a tener siempre la misma velocidad en su perfil. En cambio en régimen laminar, en régimen turbulento no pasa eso. ¿Por qué? Porque vale, como está tan caótico fluctúa. Entonces fíjense, aquí por ejemplo la gráfica de la izquierda es por decir, me voy a fijar en una porción del fluido, por decir, como si yo quisiera ver una laminita de fluido, y voy a ver qué pasa con su velocidad. Entonces, al estar tan caótico, ya no solamente recibe la transferencia para un solo lado de momentum, sino que es para todas las direcciones. Entonces empieza a tener esta variación así como irregular, ¿sí? Lo importante que ustedes pueden ver acá que es, entonces, de aquí es donde se define lo siguiente, y es la única modificación que tienen que hacerle a las ecuaciones de variación. Entonces, la velocidad normalita que ustedes registran, por ejemplo v sub z, en este caso pues está dependiendo del tiempo. ¿Por qué? Porque está variando. Fíjense que a medida que transcurre el tiempo, ella va variando por las fluctuaciones. Entonces, ¿cómo la vamos a definir?
esta era la que definimos nosotros en los modelos del régimen laminar, la de siempre, por decirlo así. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Pues vamos a definir la velocidad promedio, que es la que le ponemos la barra. Entonces esta señora sí no cambia, fíjense que por eso aquí ponen una línea, que esta entre comillas sería la que está representando la de régimen laminar, ¿sí? Más la velocidad de las fluctuaciones, que es lo que le ponemos la prima, ¿sí? Entonces la velocidad de las fluctuaciones en cada punto, lo que nos va a dar a nosotros es cuál es la diferencia de la velocidad que tenés con la velocidad promedio, o sea, cuál es esta diferencia, por ejemplo acá, luego por ejemplo otro punto acá, fíjense que aquí la pone la punteada acá, entonces la velocidad de las fluctuaciones, la que tiene la comita, es justamente eso. Venga, dígame cuál es la diferencia entre la velocidad normalita y la velocidad promedio. En régimen laminar, ¿qué esperamos? Que no haya esto porque no hay fluctuaciones, entonces la velocidad de siempre corresponde a la velocidad promedio, ya lo sabemos, ¿sí? Pero en ese caso pues tenemos que añadir las fluctuaciones porque ya estamos en régimen turbulento. Esa es la gráfica de la izquierda. Ahora, ¿qué pasa? Para una situación en general, es tan entre comillas jodido el flujo que entonces esta velocidad promedio no se va a mantener. Por eso la gráfica de la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Una situación en general, ya la velocidad promedio va a depender del tiempo también, o sea, esa va a variar también. Listo. Pero la definición pues sigue siendo la misma. O sea, la velocidad normalita de toda la vida es la velocidad promedio más la velocidad de las fluctuaciones, o sea, la diferencia que nos da a nosotros con las fluctuaciones. Fíjense que sigue siendo lo mismo. Entonces la fluctuación es simplemente la diferencia entre la promedio y la velocidad normalita, sino que nuevamente como la promedio puede ir variando, porque fíjense que esto ya no es una línea recta, sino que ¿qué pasa? Esto puede ir variando dependiendo pues de las condiciones del proceso. Entonces, ¿ustedes qué tienen que tener en mente? Recuerden que nosotros para modelar un sistema tenemos que utilizar las ecuaciones de variación. Entonces, si utilizamos las ecuaciones de variación, recuerden que esta señora ya la tenemos que cambiar. ¿Por quién? Por esta señora. O sea, tenemos que hacer la modificación de la velocidad normalita por la suma de la promedio más las fluctuaciones. Entonces, el profe, usted lo único que les va a pedir es que simplemente fíjense que las ecuaciones quedan las mismas. Miremos por ejemplo algo. Cuando sacamos nosotros las ecuaciones de variación del apéndice, ustedes ya lo saben hacer, porque eso fue pues la parte del primer parcial, si eso ya lo saben hacer, ustedes van al apéndice, sacan las ecuaciones pues de variación, fíjense entonces una cosa, yo me copio estas y miremos. Entonces recuerden, por ejemplo para la primera, para que hagamos una pequeña comparación de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ecuaciones de variación. Vale. Entonces, si fuéramos nosotros a describir, por ejemplo, el flujo en una geometría cartesiana, una geometría rectangular, ¿sí? Entonces, recuerden que la primera ecuación de variación era, pues, justamente ¿quién? Era justamente la ecuación de continuidad. Entonces esto venía así, vale, entonces venía esta y era la facilita, o sea, cartesianas, ustedes van y miran pues el apéndice y esto es lo que tienen, esto ya lo saben manejar, ¿sí? Pero entonces cuando esto aplicaba, justamente era para régimen laminar. Bueno, entonces cuando yo ya me voy a régimen turbulento, fíjense una cosa, tengo que cambiar cada una de las velocidades, o sea, estas señoras de acá, por la definición que justamente les de acá. Entonces, la velocidad en X, ¿quién sería? La velocidad promedio más la velocidad de fluctuaciones en X. Ahora, lo mismo para la de Y. La velocidad promedio en Y más la velocidad de las fluctuaciones en Y. Y la velocidad en Z, pues lo mismo. Entonces, fíjense que ya hice la modificación de las ecuaciones de variación para poder describir el régimen turbulento, al menos esta es la ecuación de continuidad,
¿sí? Entonces, ecuación, continuidad. Listo. Ahora, cuando ustedes acaban la ecuación de movimiento, pues nuevamente van y la sacaban allá ¿para qué? Para coordenadas cartesianas rectangulares, ¿sí? Entonces ya sabían que obtenían una ecuación allá. Lo importante es que nuevamente si ustedes van y comparan, fíjense que aquí tienen que cambiar las velocidades, pero entonces tengan en mente que tienen que hacer otra variación, no solo las velocidades. Cuando ustedes tienen variaciones de velocidades, pueden tener variaciones en la presión. Entonces, ¿qué van a hacer con la presión? Pues lo mismo. La presión normalita, pues la van a cambiar por la presión promedio más la presión de las fluctuaciones. Entonces, por eso es que acá cambiaron la presión por esta señora. Pero fíjense que, ¿qué es lo que hay acá? Las mismas ecuaciones que ustedes ya saben trabajar. Listo. Simplemente tienen que hacer esa modificación porque ya estamos en régimen turbulento. Entonces esta señora era la ecuación de movimiento. Muy bien. Eso pues nuevamente como les digo, ustedes pueden seguir esta lectura. A la final pues fíjense que la simplifican porque hay unas ciertas simplificaciones. Lean eso por favor. ¿Sí? Para que ustedes... que ¿cuál es la variación que tienen que hacerle a las ecuaciones de variación para poder describir el régimen turbulento? Pues simplemente esas. Y puedes explicar algunas cositas. Listo. Vale. Ahora lo último que tenemos que hablar un poquito de esto es, recuerdan que nosotros teníamos un modelo para explicar cuáles eran los esfuerzos viscosos. ¿Sí? ¿Cuál era el modelo que nosotros teníamos para régimen laminar? Para nosotros poder describir los esfuerzos viscosos. ¿Quién me acuerda cuál era el modelo? ¿Lo dormí o qué? No dijiste bien, pero no era como el aerosol en transición en movimiento y hacia dónde se mueve el fluido. Pues sí, esos son los subíndices, sí. Pero ¿cómo se llama la ecuación que usábamos? Que de la primera clase la vimos. ¿La ley de No qué? es menos new por Eso, la derivada de su eso. X con respecto a ¿Cómo se llama esta señora? ley de Newton. Exactamente. Entonces, esta es la ley de Newton. Recuerden que esta señora aplicaba, aquí lo voy a poner con respecto a Z, pues por decir algo. Entonces, esta señora aplicaba cuando nosotros teníamos régimen laminar. Bien. Y obviamente pues un fluido newtoniano. ¿Cómo así que un fluido newtoniano? Pues que siguiera la ley de viscosidad de Newton. ¿Sí? Pero entonces ya en el caso general, para que ustedes lo sepan, no necesariamente se cumple la ley de Newton porque es que ya no estamos en régimen laminar, estamos en régimen turbulento. Y además podemos tener diferentes tipos de fluidos. No sé si ustedes han tenido ya esa discusión con el profe. Podemos tener fluidos no newtonianos. Que un plástico de Bingham. Que un fluido que sigue la ley de potencia. Cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, simplemente que ustedes lo tengan en mente. Ahí también se los comento un poquito el libro. Ya para turbulento. Pues como ya no estamos en laminar, sino que esto pasa turbulento. Bien. Ya lo que ocurre es que tenemos diferentes modelos para este señor. Entonces, dependiendo, vamos a tener, por ejemplo, ley de potencia. Entonces, la ley de potencia lo que nos decía acá era que este señor pues tenía como una forma de un parámetro gamma a la n. Entonces ponía ley de potencia. ¿Sí? También había una ley logarítmica, pues depende del asunto, pero entonces para que ustedes la sepan, ley logarítmica, ¿sí? Aquí también podían hacer una expansión de Taylor. Entonces ya
mejor dicho, los modelos que hay para los esfuerzos viscosos pueden cambiar, pueden, para que lo sepan. Simplemente pues para que lo tengan en mente. No creo que el profe se meta pues con este asunto en términos pues del examen y de lo que tienen que ver ustedes pues, o lo que tienen que aprender para el curso. Lo importante es que lo sepan. Porque, ¿por qué? Porque si llegan por ejemplo al curso de fluidos, operaciones de transferencia y cantidad de movimiento, les pueden hablar de esto y ya en su momento les dirán, ah, es que los esfuerzos viscosos están dados por esta ley. Entonces, para que no se asusten de que, ay, fue madre, es que yo solamente aprendí Newton. No, ya ustedes saben que pueden haber otras cosas. ¿Cómo las aplican? De la misma forma que aplicaron Newton. ¿Sí? Las ecuaciones de variación siguen siendo las mismas, pero entonces ya tienen que tener en mente que tienen que introducir esta pequeña o gran variación. Listo. Nuevamente creo que el libro les habla un poquitico nada más acá, fíjense, del asunto. Y listo. Simplemente también hay modelos empíricos, fíjense que son modelos que salen ahí. De hecho, hasta hay una ley de Newton, pues fíjense que acá la viscosidad, pues la viscosidad de los eddies o Boussinesq, esta la vamos a retomar mucho más adelante en términos de calor, cuando veamos convección. Pero entonces fíjense que también hay una ley de Newton pues análoga, pero entonces aquí ya lo difícil sería medir, que lo que tratan es de listo, como yo ya sé medir la ley de Newton, entonces yo voy a tener una ley de Newton análoga para el régimen turbulento. Pero entonces aquí el problema es el siguiente, que tenemos una viscosidad turbulenta, por eso le ponemos la T acá, ¿sí? Entonces el problema ahí es medir esa viscosidad turbulenta. ¿Por qué? Porque como todo está tan caótico, tomar nosotros las medidas o las mediciones de las propiedades de ciertas cosas del fluido no es tan fácil experimentalmente. Se trata pues de seguir la misma ley porque ya la sabemos trabajar, pero tengan en mente, no es tan fácil. Entonces, moraleja, hay diferentes métodos o hay diferentes modelos mejor para ustedes pues plantear esto. Entonces ahí les hablan diferentes modelitos, pero simplemente lo explican pues cualitativamente. Vale, entonces flujo en ductos también y el asunto, ya. De acá no me interesa como que revisar muchas cosas más porque a la final, fíjense que esto es muy, pero muy por encima. Bien, ¿qué es lo importante? ¿O qué es lo que nos interesa a nosotros? En cualquiera de los flujos, o en cualquiera de los regímenes, laminar o turbulento, a medida que el fluido va fluyendo, valga la redundancia, va a tener contacto con las tuberías, o sea, con las paredes de la tubería o las paredes del ducto o lo que sea. Fíjense que nosotros ya vimos el ejercicio pues, de la columna empacada, que veíamos que a medida que el fluido fluía pues, alrededor de esos empaques, tenía que perder energía por fricción. ¿Por qué? Porque está en contacto y ese contacto genera fricción tanto en las tuberías pues, del tubo como en el empaque, pues pensándolo en el caso de la columna. Entonces, lo que nos interesa a nosotros acá es cuantificar, ahora sí, no cualitativo, no cuantitativo, nos interesa es cuantificar esas pérdidas. Entonces aquí es donde entran los señores factores de fricción. Listo. Que de hecho pues no me voy a extender mucho, no me quiero extender mucho en esta parte, porque lo que más me interesa es que ustedes sepan cuantificar acá. ¿Sí? Que esto es lo que ustedes les van a, o mejor dicho, la meta del curso es que ustedes sepan cómo cuantificar estos señores. Bien. Entonces, por definición, un factor de fricción, simplemente lo van a dar así. Entonces, pongamos acá la formulita y ya explicamos qué es cada cosa. Tenemos FK es igual a una A por K por F. Listo. Ya les voy a explicar cada cosa que es. Entonces, en este contexto, FK. Entonces, como tenemos fricción, pues podemos hablar de fuerzas, ¿sí o no? Entonces, esta señora es la fuerza, fricción. Lo pongo así, esta es la fuerza de fricción asociada
al movimiento de fluido. Muy bien. Mejor voy a poner esto acá abajo. Un momentico para que quede como que todo organizado, porfa. Entonces, Fk es una fuerza de fricción asociada al fluido. Obvio, pues si el fluido está en contacto con las paredes o con objetos, pues va a tener un cierto rozamiento, también lo pueden encontrar como rozamiento, y va a perder entonces energía, ¿vale? Ahora A, esta señora es un área característica. Entonces esta es un área característica. Depende, obviamente pues depende del sistema que yo estoy tratando. No va a ser lo mismo si yo tengo por ejemplo una tubería circular, si tengo por ejemplo flujo alrededor de objetos, puede ser alrededor de cilindros o esferas. No va a ser lo mismo si tengo los empaques, entonces todo depende de el sistema que tengo. Es como cuando yo les hablaba aquí en términos del Reynolds. Tenemos una longitud característica, por eso le ponía aquí el apellido que yo llamo L, o sea, su índice L. Esta longitud característica depende si vos estás en placas, si estás en tuberías circulares, si estás en esferas, pues cosas de ese estilo. Bien, de todas formas, enseguida vamos a ver qué es que en cada caso. Me falta la K, me falta la F. Entonces la K en este caso va a representar la energía cinética por unidad de volumen. Claro, como yo tengo movimiento, o sea, por allá voy a tener velocidad, pues tengo que cuantificar eso en términos de energía cinética. Una fuerza en términos de una energía cinética. Tiene todo el sentido. Y por último entonces, fijémonos que nos falta el F. Y hombre, pues si yo estoy definiendo un factor de fricción, pues yo tengo que esperar que F, perdón, sea el factor de fricción. Bien. Entonces así es como se define el asunto. Ahora, ustedes verán acá tenemos entre comillas una pequeña dificultad. Que para cada sistema, para cada pues, arreglo que yo esté tratando, yo tengo que cuantificar esta señora para saber qué es qué. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a empezar nosotros a analizar tres casos, que son factores de fricción para flujo en tuberías circulares, la otra es factores de fricción alrededor, cuando hay flujo alrededor de objetos, y la última que ustedes ya vieron, pues ya vimos en el ejercicio que resolvimos, creo que fue el lunes, los factores de fricción en columnas empacadas. Bien, ese ya lo saben tratar. De todas maneras aquí vamos a hacer un pequeño recorderis del asunto. Sin embargo, allá pues al inicio de la sesión del ejercicio yo les hablé pues como un tantito de varias cosas de las columnas. Pero bueno, lo que más nos interesa a nosotros es factores de fricción para flujo en tuberías circulares. ¿Sí? ¿Qué? Porque es que tuberías vamos a tener en cualquier punto pues de la, no solamente una planta. Ustedes en su casa, por ejemplo, cómo les llega, piensen cómo les llega el agua, por ejemplo, a su ducha, o el agua a su lavaplatos, cosas de ese estilo. O sea, cómo rayos les llega a ustedes el fluido de servicio pues a sus hogares. Entonces ustedes tienen que pensar allá que hay tuberías que van a permitir que ese fluido llegue hasta sus hogares. ¿Sí? Entonces, cuando el fluido fluye en esas tuberías, va perdiendo cierta energía, porque recuerden, listo, el fluido tiene cierta energía, pero al rozar con las tuberías va perdiendo energía, entonces ahí yo tengo que cuantificar cuánto es esa pérdida de energía para yo poder saber cuánta energía le tiene que dar, por decir, una máquina, una bomba, de tal manera que les llegue el fluido hasta, por ejemplo, hasta el tercer, el cuarto piso, ¿sí? Porque pues el agua no va a subir por sí solita desde el primer piso hasta el tercero. Tienen que tener algo que a ustedes se las lleve, ¿sí? Bien. Entonces ahora miremos el asunto. Tenemos que utilizar esta definición, ¿sí? Para este señor. Entonces tenemos que mirar qué es cada una de las cosas.
Entonces aquí a mí me gusta siempre hacer como un dibujito. Permítame, yo hago un dibujito. Entonces acá vamos a hacer un dibujito muy simple. Vamos a tomar una porción de la tubería por donde va a fluir donde va a pasar el fluido mejor, y acá vamos a considerar ciertas cosas. Creo que este dibujo no lo hace el libro, pues, pero entonces para que quede muy claro de dónde sale todo. Entonces esto es una porción de la tubería por donde fluye el fluido. Supongamos que el fluido va hacia abajo. Entonces esto tiene una longitud L, ¿sí? Y fíjense que esta señora, pues aquí estamos en la altura, digamos que está a la altura 0. Vamos a medir desde acá. Y aquí esta sería la altura L. Bien. Ahora lo otro que podemos tener es, aquí lo que queremos contar es la fuerza de fricción. Recuerda que la fuerza de fricción es opuesta al movimiento del fluido. Si yo les digo que el fluido va hacia abajo, pues esperamos que la fuerza de fricción pues vaya hacia arriba en todas las caras, o mejor dicho, pues en todo el interior de la cara interna pues de la tubería. Entonces este sería FK. Bien. Y también podemos tener lo siguiente. Esto tiene un radio, pues llamémoslo R. Pero entonces fíjense que tanto arriba como abajo podemos tener un efecto o una fuerza aquí que está actuando en estas caras. ¿Que cuál sería? Pues la presión. Entonces aquí llamemos la presión 0. Y aquí en esta otra, pues la presión L. ¿Sí? Recuerden que al interior de la tubería tenemos pues fluido. Piénselo por ejemplo agua, un líquido, cosas de ese estilo. Aquí tenemos pues un fluido. Bien. Ahora sí vamos a cuantificar nosotros qué es qué. Entonces desde la definición empecemos a mirar cuál es el área característica y cuál es la energía cinética por unidad de volumen. Entonces, el área característica, en este caso es el área que llaman el área húmeda o el área mojada. Entonces ese es el área que está en contacto con el fluido. Entonces si yo me doy cuenta, el área que está en contacto con el fluido es el área superficial interna del cilindro. ¿Cuál es que es la expresión para esa área? ¿Alguien me acuerda, porfa? Para que despierten un tanto. ¿Cuál sería el área interna superficial del... Pues fíjense que esto es un cilindro, ¿sí? ¿Cuál sería el área interna? Sería 2pi por el radio por L. Exactamente. Entonces, si alguien no se acuerda, recuerde que hace el experimento mental. Corta aquí el cilindro, ¿sí? Lo expande, o sea, lo abre y le queda una cosa así. ¿Vale? Entonces, la altura es L, sigue siendo la misma, y el ancho pues es 2pi por R, como me decía el compa. Entonces fíjense que el área de esto es el área de un rectángulo, 2pi por R por L. Entonces ese es el área característica en este caso, 2pi por R por L. Bien. Ahora me sigue la K. Energía cinética por unidad de volumen. ¿Cómo es que se define la energía cinética? ¿Alguien se acuerda de física mecánica, física 1? Sería un medio por la velocidad al cuadrado, por la masa, ¿no? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero entonces pilas, recuerden que yo les dije que K era energía cinética por unidad de volumen. Entonces dividido por volumen. Venga, ¿y quién es que es la masa sobre el volumen? Pues la densidad, ¿sí? Entonces esto queda así. Aquí no quedaría la masa, sino que aquí queda la densidad. Bien. Entonces, si nosotros nos fijamos, utilizando la definición, entonces la fuerza de fricción es igual a área, pues el área es esta señora, 2pi por R por L, por esta, energía cinética por unidad de volumen, y la otra es pues el factor de fricción F que queda acá. Bien. Pero entonces esto no es muy útil todavía, porque lo que yo quiero es despejar una expresión para el factor de fricción, ¿sí? Entonces, ¿qué me faltaría hacer a mí?
pues hallar una expresión para FK, de tal manera que yo pueda despejar este señorito de acá, ¿sí? Que es el que me interesa a mí. Permítame, yo corro esto un tantito para arriba. Entonces corramos este acá. Oye, Marcos, Dímelo. ¿por qué fue que en la ecuación de la energía cinética quedó la densidad? Porque acuérdate que tenemos energía cinética por unidad de volumen. Entonces, como teníamos la masa, al dividir sobre la volumen, quedamos masa sobre volumen en la densidad. ¿Sí? Ah, ok, listo, listo, dale, gracias. Muy bien, muy bien. Eh, listo. Entonces, como les decía, me interesa es, hallar una expresión para este señor. Entonces, estos dos ya no tienen problema. ¿Quién tengo que hallar? Pues esto. Ah, bueno, entonces, ¿qué tal si yo efectúo un balance de fuerzas sobre el fluido? ¿Sí? ¿Cuáles fuerzas, perdón, pueden ustedes identificar ahí? ¿Cuáles? La gravedad sería una. Eh, Pues, ¿Cuál otra fuerza? Ese está bien, o sea, la gravedad es una, la gravedad tiene un aporte ahí, ¿sí? Entonces empecemos a mirar una cosa. Entonces, la fuerza de fricción que va hacia arriba, entonces todo lo que sea, de hecho, pues lo podemos hacer así. Yo lo coloco así para que quede bien claro. Entonces, un balance de fuerzas, cuando está, entre comillas, estático, entonces es igual a cero, ¿sí? Entonces, miremos, las fuerzas que van para abajo las consideramos positivas, las fuerzas que van para arriba las consideramos negativas. Bien. Entonces, hacia abajo, fíjense en una cosa, el aporte de la gravedad. Entonces, ¿cómo era que era el aporte de la gravedad? El aporte de la gravedad nosotros lo copiábamos en términos de la columna hidrostática, ¿sí? Entonces teníamos para abajo densidad por gravedad por la altura h que tengamos acá, h0 arriba, ¿sí? Esa es la que va hacia abajo. Bien, por un área, ¿sí? Porque fíjense que esto hay que multiplicarlo por un área, ya que si ustedes lo dejan así simplemente, esto sería entre comillas presión hidrostática, presión de la columna. Entonces, como yo tengo que multiplicar todo esto por un área, fíjense que el área en este caso es el área en el que está actuando, que es el área de este circulito, o sea, pi por r al cuadrado. Entonces coloquemos todo esto como acá. Entonces pi por r cuadrado. Porque esto en términos de fuerza, no de presión. ¿Sí? Bien, ahora fíjense que también tenemos una presión P sub 0 acá. Entonces tenemos más P sub 0, está actuando hacia abajo, pues la ponemos. Pero entonces, como estamos haciendo un balance de fuerza, recuerden que presión es fuerza sobre área, de tal manera que la fuerza es presión por área. Por eso es que el área sigue siendo esta. Bien, esas son las que van para abajo. Entonces, ¿cuáles van para arriba? Pues lo mismo, pero entonces sería menos ρ por HL, aquí menos PL. ¿Sí? La presión que está aquí abajo, porque fíjense que esa va para arriba. Y aquí me falta menos FK, fuerza de fricción, y como estamos estático, entonces igual a cero. Ese es el balance de fuerzas. ¿Sí? Entonces, si queremos despejar FK, pues simplemente lo pasamos al lado derecho, queda positivo. Pues tenemos FK igual, y miremos que queda acá adentro. Entonces, voy a poner primero P sub 0 más ρgh 0 menos, saco un menos de factor común de estos dos términos, P sub L más ρghl. Todo este señor por pi r cuadrado. ¿Se entiende el balance de fuerzas? Hasta acá. O algo. Marcos, Dímelo. cuando la fuerza va hacia arriba es negativo. Sí, pues definimos así, pero si tú lo defines al revés, el balance de fuerzas te da exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pero simplemente... ahí le estamos tomando como negativo hacia arriba. Exacto.
Pues definimos el eje, entonces fíjate que definimos el eje acá hacia abajo positivo, ¿sí? Si por alguna razón alguien lo quiere tomar al revés, entonces sería menos, menos, más, más, más. Cuando después el balance de fuerzas le da lo mismo, ¿sí? Le da exactamente lo mismo. Entonces no importa la orientación. Muy bien. Listo. Acuérdenme en quién era esto. ¿Quién era este señor? ¿Cómo era que definíamos este señor? Como la presión modificada, ¿ok? Exacto. La P rarita, la P cursiva que decíamos. Entonces esta es presión modificada en 0 menos presión modificada en L por pi r cuadrado. Entonces fíjense que cuando tenemos P sub 0 menos P sub L, tenemos un delta de P. O sea, un cambio de presión modificada. Esta es una P rarita, esa P cursiva, por el área. Bien. Entonces chévere, ¿por qué? Porque fíjense que yo ya tengo otra expresión para FK, o sea, acá. Entonces yo ya puedo combinar las dos cosas. Si ustedes van y combinan las dos cositas, fijémonos qué va a pasar. Entonces por un lado, tengo esta que la acabé de hallar. Esta señora. Igual, por otro lado, desde la definición del factor de fricción, esta señora. Fíjense que ya me eliminé FK. Ahí ya me eliminé lo duro, lo que tenía. ¿Sí? Entonces de acá, ¿qué voy a hacer? Listo, es que podemos cancelar algunas cositas. Pi con pi, chaito. ¿Sí? Aquí puedo cancelar este R con uno de estos de acá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir lo siguiente. Miremos cómo va a quedar el asunto. Voy a dividir ambos lados entre la densidad. Esta señora de acá. ¿Sí? Entonces miremos qué va a pasar en este caso. Nos va a quedar lo siguiente. Delta de P. O sea, cambia la presión sobre la densidad. Va a ser igual. Entonces, fijémonos a una cosa acá. Tenemos a L por este lado. Aquí teníamos una R. Cuando dimos entre R, entonces aquí tenemos un medio acá. Que lo vamos a dejar, al menos este un medio lo vamos a dejar acá. Velocidad cuadrada sobre 2. ¿Sí? El F lo voy a poner al frente. Listo. Y aquí tenemos entonces, tenemos un 2 y aquí tenemos un R. ¿Sí? No dice nada raro, simplemente reacomodé las cosas y hice eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo sé que el radio es justamente, fíjense que el radio es justamente la mitad del diámetro. Entonces esta señora la podemos copiar como 4F. 4 ¿por qué? Porque aquí hay un 2. Entonces cuando yo cambio el radio por diámetro medios, el medios va para arriba y se multiplica con este señor. Entonces aparece 4F. Esto lo voy a poner mejor acá abajo. 4F por L sobre el diámetro. Y acá recuerden que nosotros esta velocidad es una pregunta muy buena. Venga, es que si yo tengo un perfil, porque ya esto aplica para turbulento o para laminar cualquiera, si yo tengo un perfil de velocidades, ¿cuáles tomo? Esta o la del centro o cuál tal. Entonces acá es donde ustedes van a tomar, o donde ustedes ven que el libro toma la velocidad promedio, por eso lo ponen entre estos corchetes. Ustedes ya saben allá la velocidad promedio, con las integrales y esas cositas, ¿sí? Pero nosotros recuerden que ya no vamos a joder con perfiles, sino que simplemente va a ser pues, la velocidad que registremos. Y entonces fíjense que esto queda acá. Esto queda lo mismo. Bien. Entonces a esta señorita, esta ecuación que tenemos acá, alguien dijo, o unos autores dijeron, es que 4F lo vamos a resumir en un solo factor y a ese factor le vamos a poner un nombre.
Entonces este lo voy a poner como FD acá, queda así, L sobre D, y queda velocidad al cuadrado sobre 2. Esta señora se llama la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Ya la habían escuchado? Sí, el profe habló en clase sobre ello. Muy bien. Darcy-Weisbach. Entonces fíjense que el poder que tiene esta ecuación, ¿cuál es? Me va a dar a mí las pérdidas de energía que yo las voy a ver reflejadas en el cambio de la presión a partir de los parámetros del flujo en la tubería circular. ¿Cuáles son los parámetros del flujo en la tubería circular? La longitud, el diámetro de la tubería, la velocidad que esta señora me va a dar a mí, o está relacionada con este señor, porque fíjense que aquí lo tenemos, y obviamente el factor de fricción. Entonces aquí una pequeña advertencia, que esto es lo que más raja los parciales. Entonces ustedes pueden utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, pero entonces recuerden que la gran pregunta aquí es, ¿de dónde nos vamos a sacar los factores de fricción? ¿Sí? Estos señores salen de un diagramita que enseguida lo vamos a comentar. Pero entonces la advertencia, ¿cuál es? Cuando ustedes estén utilizando Darcy-Weisbach para cuantificar esas pérdidas, tienen que tener en mente, o mejor dicho, siempre verificar cuál factor de fricción se está leyendo. ¿Por qué? Porque es que fíjense que tenemos, es la misma ecuación, esta de acá arriba con esta verde es la misma, Darcy-Weisbach, ¿sí? Pero fíjense que están definidas en términos de dos factores diferentes. Entonces, ¿a qué me refiero con cuál factor se está leyendo? Entonces, FD es el factor de fricción de Darcy, factor de fricción de Darcy, mientras que el F normalito, sin el apellido de F, es el factor de fricción de Fanning. ¿Sí? Entonces fíjense que ustedes pueden mirar aquí, muy sencillo, 4 veces el factor de Fanning es igual al factor de Darcy. Entonces tienen que saber primero cuál están leyendo para poder ver cuál de las dos ecuaciones aplican. A la final es lo mismo, sí, pero si me lees el factor de Darcy y lo utilizas acá, estás utilizando, o mejor dicho, estás cuantificando 4 veces las pérdidas. Hay un error. O al revés, si me lees el factor de Fanning y lo utilizas acá, estás despreciando un cuarto de las pérdidas. O sea, estás tomando un cuarto de las pérdidas. Entonces pilas con eso. Ahorita les voy a dar una pequeña una pequeña forma de ustedes reconocer en los diagramas cómo se van a dar cuenta de cuál factor es el que están leyendo, si el de Darcy o el de Fanning, ¿sí? Porque eso es importante, ¿vale? Entonces esta ecuación, téngala en mente, ecuación que nos da a nosotros, pongamos aquí un poquito Darcy-Weisbach, entonces esta es la ecuación que permite cuantificar pérdidas en tubería circular, solo en tubería circular, listo, solamente aplica para eso. Muy bien, ahora sí, entonces siguiendo esta advertencia, miremos una cosa para que empecemos a nosotros saber cuál estamos leyendo. Recordemos un resultado para flujo en tubería circular. Ustedes recuerdan que en su momento yo les dije que hallaran cuál era la expresión para el flujo volumétrico en tubería circular. Yo les dejé eso como tarea, ¿no? Y de hecho yo creo que se los mostré, o sea, yo les dejé como tarea y les dije, hey, si alguien lo hizo, dígame para que comparemos.
Lo importante es, nosotros teníamos una expresión para el flujo en tuberías circulares. ¿Que cuál era? Una señora que era de este modo. Pi, espera un momento. Pi por el delta de presión modificada. A ver si me acuerdo, creo que aquí era R a la 4 y acá era sobre 8 μ por L. Esta tenía un nombre muy bonito, Hagen-Poiseuille. ¿Sí recuerdan esto? Sí. Esa está en su momento allá, revisen por favor las diapositivas, flujo en tubería circular. Esa yo se las mostré donde salía. Yo estoy casi que seguro que se las mostré donde salía. Bien. Recuerden que esta señora entonces era aplicable para flujo laminar. Entonces, es aplicable para flujo laminar. Porque recuerden que esto salió de la primera parte del curso. Los modelos que estamos sacando allá eran aplicables solamente para flujo laminar, también para fluido newtoniano en estado estacionario, con propiedades constantes. Bien. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Pues ya vamos a ver, es una tontería, pero pues breve, ¿sí? Recuérdeme cómo era que definíamos nosotros el flujo volumétrico en términos de la velocidad. Desde la sesión 1, echen un poquito de cabeza. ¿Cómo la definíamos? ¿Alguien se acuerda? No era un flux. No. No. Era más o menos por eso, pero era relacionado. Recuerden que yo en su momento en la primera sesión les dije, estas son las relaciones para flujo volumétrico, flujo másico, y más aún hay una relación entre ellos con la velocidad. Es muy sencilla, área por velocidad, si no se acuerdan. ¿Sí? Si les viene un poquito a la mente esto. Recuerde que el másico era densidad por el área por la velocidad. Esto lo mostré, ¿cierto? Esto está en la primera sesión, porfa revisen. Yo les dije, la primera sesión, recuerden que yo les dije, esto lo vamos a utilizar todo el curso, no lo olviden por favor, ¿sí? De todas maneras échenle recorderis por favor, ¿sí? Muy bien, entonces para una tubería circular tenemos que el área pues es el área de la sección transversal, o sea, el área de la circunferencia. Entonces quedaríamos con pi r cuadrado y aquí velocidad. Muy bien, entonces ¿qué va a pasar? Ah, listo, ¿qué pasa si yo cojo este señor? Y lo igualo a Hagen-Poiseuille, porque es que ese es el flujo volumétrico. Yo sé que el flujo volumétrico en laminar pues está dado por Hagen-Poiseuille, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que nosotros tenemos acá nos da paso para nosotros despejar de acá delta de P. ¿Sí? O sea, voy a despejar este señor de acá. Entonces fíjense que pi con pi se me va. Aquí puedo cancelar r cuadrado con uno de estos cuando pase a dividir r a la 4 y multiplico por 8 al otro lado. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que voy a tener es lo siguiente. Delta de P es 8 μ por L, 8 μ L por la velocidad sobre R al cuadrado. Que sí, cuando tenía R a la 4 lo pasé acá, se canceló R cuadrado arriba con 2 de R a la 4. Bien, y aquí entonces lo que voy a hacer es que yo voy a despejar, permítame muevo un poquito esto para que me quepa todo en esta sola diapositiva. Yo voy a, mejor dicho, voy a reemplazar el radio por diámetro, o sea, el radio es diámetro medios, ¿sí? Entonces cuando yo cambio acá el diámetro medios, me sale diámetro cuadrado abajo sobre 4,
Entonces el 4 sube y se multiplica con este 8. Entonces yo aquí tendría 32 por viscosidad, por L, por la velocidad, sobre el diámetro al cuadrado. Ustedes dirán, ¿para qué está haciendo esto? Ya tengan paciencia un tantito. Listo. Muy bien, entonces, fíjense que yo tengo delta de P. ¿Sí? Venga, yo voy a reemplazar el delta de P acá. Miremos qué va a pasar acá. Entonces, fijémonos qué va a pasar acá. Entonces reemplacemos, no sé si me va a acabar, pero miremos a ver qué tal. Yo corro esto un tantito, yo corro esto un tantito y ahora sí. Listo. Entonces voy a reemplazar en Darcy Weisbach. Reemplacemos en Darcy Weisbach de W. Muy bien, entonces voy a pasar esta densidad, la voy a pasar acá. Bien, no hice nada raro. Simplemente, ¿para qué? Para que me quede el delta P solito a la izquierda. Ah, listo. Pero el delta P está dado es por este señor. Justamente lo acabé de despejar desde Hagen-Poiseuille. ¿Sí? Entonces miremos acá. Este señor se viene para acá. Bien. ¿Qué me interesa a mí despejar acá? La F. ¿Sí? O sea, el factor de fricción. Eso es lo que me interesa despejar acá. Entonces, ustedes pueden hacer el asunto. Porfa, inténtelo. Ustedes pueden hacer este asunto y... Es más, hagámoslo aquí rápidamente. Entonces yo tengo acá un 2. ¿Sí? Fíjense que tengo acá 4 sobre 2, pues me da un 2. Cuando lo paso a dividir a este lado, pues voy a obtener 16 mu L. Listo. Ah, bueno, de hecho, si ustedes se fijan, pues acá la longitud se cancela. O sea, longitud con longitud se me va. Bien. El 4 medios, pues ya saben que es un 2, lo pasé a dividir al lado izquierdo, entonces quedó 32 sobre 2, 16. Listo. El mu queda ahí, ese está quietecito. Fíjense que cuando paso a multiplicar este diámetro acá, se cancela este diámetro con uno de estos de acá, entonces voy a tener diámetro abajo. Entonces voy a tener diámetro por este lado. Bien. Ahora sí puedo pasar a dividir esta señora nuevamente. Entonces voy a tener densidad. Y cuando yo pase a dividir la velocidad, fíjense que se cancela esta con una de acá. Entonces voy a tener velocidad por acá. Listo. Esto es igual a el factor de fricción F. ¿Sí? Venga, ¿no se les parece esto algo? Y me remito acá. ¿Cierto que parece? No, no. Sino que está como al revés. ¿Cierto? Entonces fíjense que este señor es justamente el inverso del número de Reynolds. Vuelvo y se lo pongo. ¿Sí? Entonces por eso es que el Reynolds es tan importante, porque va a aparecer en todo lado. Entonces fíjense acá. F es igual a 16 sobre el número de Reynolds. Entonces este señor es el factor de fricción de Fanning para flujo laminar. ¿Sí? Y recuerden que hay una relación pues, entre Fanning y Darcy. Darcy es 4 veces el de Fanning, o sea 4 veces este. En otras palabras, el de Darcy tiene que ser 4 por 16, 64 sobre el Reynolds. Entonces esto es para flujo laminar. Bien, tengan en mente esto, por favor, que esta es la forma de nosotros verificar cuál es el factor que estoy leyendo. Bien, listo. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿O se entiende todo? Eh, la verdad me quedó la duda con esos, con F y FD voy a mirar qué, perdón, Con F, perdón que no te entendí. con F y F sub D, ¿qué es lo que voy a verificar? ¿Cuál factor es el que estás leyendo? Porque acuérdate que ya vamos para allá. Ya les voy a mostrar. Nosotros vamos a sacar esos factores desde un diagrama, que creo que ya el profe se los comentó, conocidísimo diagrama de Moody, ¿sí? Entonces, fíjense en acá. Este es uno de los más sencillitos. Ya te voy a responder lo que me estás preguntando. Este es uno de los más sencillitos. Entonces, permítame acá yo hago una cosa. Entonces el asunto es, ¿de dónde leo los factores de fricción? ¿O de dónde saco la información? ¿De dónde saco los factores de fricción? Entonces este señor es del diagrama de Moody, al menos pues para tubería circular. ¿Cuántos diagramas de Moody hay? Pues muchos, ¿sí? Entonces acá nos dan uno de los primeritos, de los más sencillos. Entonces fijémonos que nos da el asunto acá. El diagrama de Moody lo que va a hacer es que nos va a dar a nosotros para diferentes números de Reynolds. Fíjense que Reynolds lo tengo en el eje X, ¿sí? Sino que, ¿qué pasa? Esto es una gráfica que nosotros llamamos una gráfica logarítmica. Fíjense que empieza en 100, 10 a la 12 es 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, así, hasta 10 a la 3 que es 1000. Entonces ya en 1000 empieza 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, así, hasta 10000. De 10000 sigue 20000, 30000, 50000, hasta 100000. Y así, ya entendieron, ¿sí? ¿Esto para qué? Para tener muchos valores del Reynolds, para abarcar un gran intervalo. Ahora lo otro, tenemos diferentes curvas. Fíjense que estamos viendo acá. Cuando tenemos números de Reynolds menores a 2100, recuerden que 2000 está por acá, 2100 está como por acá. Entonces fíjense que números menores de 2100, ¿qué habíamos dicho? Teníamos régimen ¿qué? Laminar, ¿sí? Entonces fíjense que ahí es donde nosotros vamos a encontrar la curva, o mejor dicho la recta para régimen laminar. ¿Cuál es? Esta rectica de acá. Por eso aquí les ponen laminar. Bien, miren la ecuación, ¿sí? Miren la ecuación. Entonces, según eso, ¿cuál de los factores nos va, o mejor dicho, cuál de los factores de fricción vamos a leer acá en este diagrama? ¿El de Darcy o el de Fanning? Se los pongo acá. ¿Cuál de los dos factores vamos a leer en este diagrama? Sería Fanning. Exactamente, porque fíjese que la ecuación que me dan para laminar es esta, ¿sí? Entonces este señor es el de Fanning. Bien. Entonces primero, identifíqueme cuál de los dos factores me está leyendo. ¿Para qué? Para saber cuál de la ecuación de Darcy-Weiss va a utilizar. Entonces, que leí el de Fanning y quiero utilizar el de Darcy, pues lo multiplica por 4 y utiliza la verde o utiliza esta. Bien, entonces primero identificar cuál es el factor. Ahora, ¿cómo leo el diagrama? Entonces, por ejemplo, para laminar, acá me dio un Reynolds de 300, entonces tengo 100, 200, 300, esto de acá. Subo, corto acá la curva de laminar y leo el factor de fricción, más o menos por acá. 0.0 antes de 0.06, pongámosle 0.059. Bien, pues ya con ese factor de fricción, fíjense que yo ya tendría este o este cualquiera, y ya puedes cuantificar cuál es la pérdida de presión en esa tubería, teniendo por otro dato, longitud, diámetro y velocidad. Bien, no se asusten pues que luego vamos nosotros a ir a resolver pues problemitas pues de este tema, de este caso, sino que es que aquí no sé qué se me hicieron, pero bien, no se asusten pues por el asunto, eso ya luego lo retomamos. Lo importante es que se vayan familiarizando
con esto. Ahora, no siempre vamos a tener laminar. Fíjense que de aquí, o sea, la mayoría del diagrama es transición y turbulento. Entonces fíjense que ya a partir de este valor, 2100, ya esta línea, ya como representa laminar, ya esto, señores, es inestable. Esto ya no corresponde a la realidad. Entonces, ¿dónde voy a empezar a leer? En estas de acá. ¿Sí? Fíjense que ya tengo varias. Entonces tengo la de más abajo, hydraulically smooth, o sea, tengo una tubería lisa. Pero de ahí para arriba, fíjense que tengo otras cositas. Ya les voy a explicar qué es eso. ¿Sí? Entonces, esta señora, la de más abajo, se llama tubería lisa. ¿Cómo así que lisa? Miremos un asunto. Entonces, imaginemos una cosita por acá, para que hablemos del concepto de tubería lisa. Tubería lisa y el concepto de rugosidad. ¿Sí? Entonces, imagínense en una tubería normalita, PVC o hierro, lo que sea. Estamos por dentro. ¿Ustedes cómo se imaginan que son las paredes aquí al interior? ¿Será que eso es completamente liso? ¿Qué creen? ¿Qué creen que ocurre al interior de las paredes? No, no podría ser liso del todo porque no habría fricción. Y así sea liso del todo, fíjate que hay fricción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en contacto. Las partículas están en contacto con esto, entonces sí. A pesar de que hablamos entre comillas que es liso, hay cierto contacto, entonces hay pérdidas de energía. Pero entonces si uno va y mira en el microscopio, esta señora es como así, ¿sí? O sea, esto tiene como unos vallecitos, unas cosas, unas entradas, unas salidas, cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces esto es lo que nosotros llamamos la rugosidad. ¿Qué es la rugosidad? ¿Cuáles son o cuál es la medida de estos valles y estos picos en la superficie interna de la tubería? Bien, ¿qué esperamos? Si la tubería es más rugosa, o sea, tiene más valles, ¿qué esperamos? ¿Que pierda más energía o que pierda menos energía? ¿Dónde hay mayor pérdida de energía? ¿En la de la izquierda o en la de la derecha? En la de la derecha no. Claro, porque tiene más contacto, aquí más fricción, porque pues, el fluido está pegando más, está rozando más, en cambio aquí en la que es más suavecita, pues es más poquito ese efecto. Entonces ese es el concepto de rugosidad que llaman K, o usted lo puede encontrar como epsilon. Entonces esta es la longitud, una longitud de los valles, digámoslo así, o picos del interior de la tubería. Bien, entonces es una longitud que nos dan en metros. Esperemos pues que sea muy pequeño, del orden de micras o cosas de ese estilo, porque como les digo, pues en el ojo no se ve, o puede que se vea un poquito, pero eso se ve en el microscopio. Entonces cuando ustedes ven acá, hay valores para K sobre D. O sea, ya aquí esta señora es la rugosidad absoluta. O sea, un valor en metros o en longitud, una longitud, metros o pulgadas o lo que sea, que me da esa longitud. ¿Sí? Pero entonces en el diagrama lo van a encontrar como rugosidad relativa. Pues como es relativa, simplemente es definir una razón, o sea, una fracción en términos de el diámetro de la tubería. Entonces esta señora ya no tiene dimensiones, porque longitud sobre longitud se cancela. ¿Sí? Entonces devolvámonos un poquito al diagrama. Fíjese que
a medida que van subiendo las curvitas, estas de acá tienen un valor de rugosidad relativa más grande. Fíjense que esta está en 0.001, esta está para 0.004. O sea, a medida que nosotros vamos teniendo mayor rugosidad, o sea, una tubería más rugosa, pues las curvas se van subiendo, y si se suben, pues van a tener un mayor factor de fricción. Ah, claro, es que si la tubería es más rugosa, pues pierde más, o sea, tiene mayor fricción. Eso lo veo reflejado en el factor de fricción. Entonces, importante, tenemos que tener en mente cuál es el Reynolds, o sea, cuál es el régimen de flujo. Y lo otro, tengo que tener en mente cuál es la rugosidad relativa de la tubería para yo poder ir a leer cuál es el factor de fricción. Entonces, por decir algo, me dio un Reynolds de 10 a la 6 y me dio una rugosidad relativa de 0.01. Entonces, vengo hasta acá y voy y leo el factor. Obviamente, pues, regla, lápiz y bueno, ¿sí? Yo les decía, este es uno de los diagramas de Moody más antiguos. No sé si el profe les envió uno. Permítame, yo miro por acá. Él envía una imagen que es una fotocopia, creo. Pero me parece que tiene una calidad tan perversa. No sé si ya se los envió. ¿Ya les envió un factor o, perdón, un diagrama o no? No, aún no nos lo ha enviado. Bueno, no hay problema. Lo importante es que creo que es este. De todas maneras se los va a compartir. Bueno, miremoslo acá. Los voy a poner en la pizarra. De todas maneras yo se los subo al Drive para que lo tengan. Creo que es este el que él maneja. Importante que nuevamente miren las cosas que les da el diagrama, ¿sí? Entonces, fijémonos en una cosa. Primero, ¿cuál es el factor que voy a leer? ¿Darcy o Fanning? Y siempre fíjense dónde. Fíjense en la parte laminar. Fíjense que ya la ecuación acá no es 16 sobre Reynolds, como en este caso, sino que es 64 sobre Reynolds. Entonces yo me vengo acá. Es este. ¿Cuál es este? El factor de Darcy. De hecho, pues aquí estaba el pastel, ¿sí? Entonces ya saben que aquí van a leer es el factor de fricción de Darcy, no el de Fanning. Entonces ya, según eso, ya utilizan esta. O si alguien quiere utilizar la de arriba, pues simplemente divide entre 4 para hallar el de Fanning. Bien, listo, ya sabemos cuál factor de fricción vamos a leer. Lo otro, este tiene un intervalo mayor de Reynolds. Fíjense que este va desde el orden de los cientos hasta 10 a la 8, mientras que este está solamente hasta 10 a la 7. Entonces es más amplio este. Y lo otro, como pueden apreciar, es que tiene más curvas de rugosidad relativa. Fíjense que la rugosidad relativa está acá, a la derecha. Relative roughness. Entonces tiene más curvas. Este solamente tiene 4 curvitas, mientras que este tiene pues ya más cantidad, ¿sí? Nuevamente la de más abajo es la tubería lisa. Por eso es que dicen que la rugosidad relativa es 0 acá. Bien. Lo otro que tiene este diagrama es que me da valores de rugosidad absoluta para algunos materiales. Entonces, por ejemplo, vidrio y plástico, yo puedo decir que es tubería lisa, ¿sí? Porque tiene rugosidad 0. Concreto tiene un valor. Aquí madera, pues tiene otro valor. Tiene otro valor este material. Entonces ya van viendo que la rugosidad depende del material, ¿sí? Entonces, que es que tienen una tubería de acero reforzado, de acero al carbono, cosas de ese estilo, o de acero inoxidable. Entonces ya ustedes vienen y miran cuál es el material, sacan el valor de rugosidad. Como tienen el diámetro de la tubería, calculan el valor de la rugosidad relativa, calculan el Reynolds y ya pueden venir a leer el factor. ¿Se entendió cómo leer los factores? Obviamente pues ya luego vamos a retomar esto ya con números y con ejercicios, ¿sí? ¿Se entendió cómo leer? ¿O alguna duda hasta acá? Marcos, qué pena, ¿me podrías volver a explicar cómo sacamos la rugosidad relativa? Sí, claro. Entonces, dependiendo de tu material, te tiene que decir cuál es el material de la tubería.
sacas tu valor de rugosidad absoluta, o sea, el épsilon. Fíjate que este tiene unidades de longitud. Si lo estás trabajando en pies, pues lee las de acá. Si lo estás trabajando en milímetros, lee las de acá. O en metros, ¿sí? Tú haces la conversión. Entonces, como te interesa la rugosidad relativa, entonces tomas este valor y lo divides entre el diámetro de la tubería. Por decir algo, yo estoy trabajando con este material. Entonces tengo una rugosidad de 0.26 milímetros. Entonces esto lo paso a metros y divido entonces por el diámetro de la tubería. Supongamos que el diámetro de la tubería es 3 milímetros, por decir algo. Aunque es muy pequeñito, pues, pero por decir algo. Este te da el valor de la rugosidad relativa. ¿Sí? Así pues para cualquier tipo de tubería circular que tengas. Esa es la manera de nosotros proceder. ¿Bien? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Listo, entonces esto es la forma en la cual nosotros leemos u obtenemos los factores de fricción para tuberías circulares. Vale. Entonces ustedes aquí ya pues pueden leer un poquito más el asunto. Aquí les dicen lo que yo les estoy diciendo: el factor de fricción es una función del Reynolds y de la rugosidad relativa, ya lo vimos. Bien, también les dan para laminar, ya lo vimos de dónde sale, Hagen-Poiseuille. Y lo otro es que han obtenido varias fórmulas empíricas para el régimen turbulento. Pero entonces pilas que estas fórmulas en algunos casos no son aplicables para todos los Reynolds. Fíjense que todas tienen su intervalo de Reynolds en el cual son aplicables y su intervalo de rugosidad relativa. Entonces yo que les recomiendo, por ahora no se preocupe por las fórmulas. ¿Por qué? Porque usted puede leer el factor de fricción de acá del diagrama. Entonces no se preocupe por las fórmulas. Ya luego cuando vea el curso de operaciones, de transferencia, de cantidad de movimiento, lo que va a ver es que ya le van a dar una ecuacioncita sencilla, que creo que es la ecuación de Shashan. Con ella puede usted hallar el factor de fricción para cualquier tipo de régimen. Pero por ahora, al menos para el curso de fenómenos, diagrama. Listo. Diagrama. Entonces ya con ello ustedes pueden venir, revisen por favor estos ejercicios ya numéricos. Por ahora no voy a resolver ejercicios numéricos, simplemente es cómo vamos a leer los diagramas, para que ustedes se familiaricen con eso. La próxima ya sí retomamos pues ejercicios numéricos y empezamos a juntar esto que estamos viendo con los balances macroscópicos. Bien, porfa, revisen entonces los ejercicios numéricos. Obviamente pues ahora también les voy a recomendar algunos ejercicios para que ustedes los revisen. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Marcos, Sí. hay una cosa pues que no sé que no hemos tocado, pero el profesor nos lo dio y yo creo que fue lo que más nos confundió, que fue que él empezó a hablar algo de la capa límite hidrodinámica y luego de la capa límite en longitudes de entrada a un conducto, y él nos mostró una gráfica y nosotros como que no supimos interpretar como el cambio de área y fue muy extraño. No sé si de pronto, si teníamos las diapositivas. Ah, sí, envíenme de eso, esa que parte. porfa, el modelo de capa límite no lo quise tocar acá, pero sí hay que hablar un poquito de eso, es cualitativo. Que el modelo de capa Sí, límite es simplemente, lo toman así, entonces aquí viene y se reduce esto y aquí ya empieza a desarrollarse, entonces por aquí hay una capa límite laminar, por aquí una turbulenta, cosas de ese estilo, pero sí, o sea, eso lo vamos a ver ya, o sea, lo vamos a empatar con lo que sigue, que es flujo alrededor de esferas. Sí, pero envíenme las diapositivas por favor para yo ver qué fue lo que les explicó. Entonces, flujo alrededor, bueno, gracias, de objetos. sí, porque él decía que, pues nosotros estamos convencidos de que había como un movimiento de la velocidad en Y y luego él dijo que en X, que porque la capa cambiaba en espesor y nosotros ahí morimos ya. No sabíamos qué tal. No, muy bien. Ese modelo de capa límite, pues simplemente es uno de los modelos más, entre comillas, simples para poder explicar varios fenómenos, pero sirve mucho.
Aquí todavía no lo quiero tocar porque lo que me interesa es que nos actualicemos, o que mejor dicho nos pongamos al día con los factores de fricción, ¿sí? Que eso es lo que ustedes tienen que saber ya leer, porque como les digo, ya luego vamos a combinar esto de lectura de los factores de fricción con los balances macroscópicos. Entonces tiene que quedar muy claro de una vez cuál es la lectura de los factores de fricción, especialmente estos de tubería circular. Bien, listo. Entonces para la parte de flujo alrededor de objetos, ¿alguien va a preguntar? Hola, hola. No sé si alguien va a preguntar algo. Bueno, entonces retomemos. Para el flujo alrededor de objetos, el asunto es que tenemos, pues, por ejemplo, un objeto que está, piénsenlo en términos de un cilindro, una esfera. Creo que esto ya lo vieron en su momento para flujo reptante. Y hay una aproximación del fluido, ¿sí? Listo. Entonces este fluido lo que va a hacer es que va a rodear el objeto, pero van a ocurrir varias cositas. Dependiendo nuevamente de lo que llamamos nosotros el régimen de flujo, pueden ocurrir varias cositas. Entonces acá pues se puede dar algo así como sencillito, o puede, dependiendo si hay cierta turbulencia, empezar a formarse algunos torbellinos o microtorbellinos que llaman, lo que llaman eddies acá. De hecho, no sé si ustedes recuerdan una imagen que había en la encuesta que yo les puse, que era una imagen de esto. Ponían un fluido, por ejemplo aire, a fluir alrededor de un cilindro y se forman unos patrones lo más de chéveres, que son lo que llaman vórtices. De todas maneras, pues yo nuevamente les digo que les voy a compartir a ustedes un video pues para que se entretengan un ratico. Listo. El caso es, entonces dependiendo del régimen de flujo, nuevamente, nosotros como caracterizamos el régimen de flujo. Entonces esto va a tener una velocidad que se llama velocidad de aproximación, lo llaman V infinito. Este señor tiene una longitud característica, por ejemplo para esferas vamos a tomar su diámetro. El fluido pues tiene una viscosidad y una densidad. Nuevamente aparece la estrella, este señor. Entonces el Reynolds sería densidad por la velocidad de aproximación por el diámetro sobre la viscosidad. Entonces acá ya el asunto es, venga, ya no es 2100 el valor para el cual se está presentando entre comillas el flujo laminar y el flujo turbulento, o sea, para el cual hay como una separación entre flujos, ¿sí? Lo que está ocurriendo acá es que simplemente podemos cuantificar cuál es el número de Reynolds y a partir de un cierto valor nosotros podemos ver, venga, eso está laminar o está turbulento. Entonces ustedes pueden venir acá y pueden empezar a mirar el asunto. Nuevamente podemos definir un factor de fricción. ¿Desde dónde? Desde esta señora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Desde esta señora. Entonces tomemos a esta señora, por decir algo, para esferas. FK es igual un área por este señor por un F, ¿sí? Entonces para esta señora lo que nosotros vamos a hacer es hallar justamente lo mismo, cuál es el área característica y cuál es la energía cinética por unidad de volumen. Esta sí no cambia, pues un medio de la densidad por la velocidad, en este caso la velocidad de aproximación al cuadrado. Pero el área sí va a cambiar. El área en este caso la vamos a tener como el área que proyecta la esfera, pues sería el área del círculo, ¿sí? Entonces el área característica es pi, pongámoslo por el diámetro al cuadrado sobre 4, en términos del diámetro. Pueden poner también en términos de el radio y no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Lo importante es que ustedes pueden definir nuevamente un factor de fricción acá. Entonces pueden sacar todo en términos de el FK, ¿sí? Entonces cuando ustedes sacan todo en términos del FK,
se van a dar cuenta de que hay una expresión para el factor de fricción. Entonces nuevamente, si ustedes van allá, lo que pueden hallar es que el FK, pues reemplazando esto, que sería pi, de hecho creo que lo hacen es con el radio, déjenmelo mal con el radio. Así toca cambiar a diámetro, pues nos cambiamos. Pi r cuadrado, aquí lo mismo, un medio de este señor y el factor de fricción. Bien, el asunto es, aquí ya no es tan fácil efectuar un balance de fuerzas para nosotros hallar quién es FK, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no es fácil nosotros decir FK es esto, porque el balance de fuerzas ya no es tan sencillo. Entonces lo que hacen es acá utilizar un modelo que creo que en su momento lo vieron para obtener una expresión para el F, este señor. Al menos para flujo laminar ustedes en su momento tuvieron que haber hallado una expresión en flujo reptante, en esferas, que les daba que el F era 24 sobre el Reynolds, si no estoy mal. Este señor lo que llamaban era la ley de Stokes. ¿Se les suena familiar? Cuando hubiera un flujo reptante por allá y sacan las ecuaciones de variación para una esferita, pues cosas de ese estilo. ¿Les suena un tanto familiar o no? Bueno, el caso es que este señor pues es aplicable para pues, números de Reynolds que son menores aproximadamente a 1. Entonces fíjense que ahí, pues aquí son menores aproximadamente a 1. Entonces ahí es donde yo les digo, venga, recuerden que el valor del Reynolds no es siempre 2100, sino que depende de cuál es el sistema que usted tenga. Es 2100 para tuberías circulares, pero ya por ejemplo flujo alrededor de objetos, como tenemos aquí en esferas, ya ahí lo que ocurre es que pues aproximadamente 1. La moraleja es, listo, nosotros también tenemos que tener algún tipo de diagrama para poder leer los factores de fricción. Véalo acá. Entonces fíjense que este diagrama es como el análogo a Moody, pero para esferas, ¿sí? Entonces nuevamente revisemos cuál es el asunto. Entonces el asunto es el mismo. Tenemos el número de Reynolds en el eje X, ¿sí? Y fíjense que aproximadamente el 1 por acá, hacia abajo tendríamos lo que llamaríamos régimen laminar, que lo vamos a ver en lo que se llama la ley de Stokes, o sea, flujo reptante. Entonces fíjense que esto por acá casi siempre es una recta. Entonces lo pueden hallar desde acá o lo pueden venir a leer acá. ¿Tienen el Reynolds? Sí. Entonces vienen acá, cogen la curva, leen cuál es el factor, ¿sí? Una vez ustedes tengan el factor de fricción, pues ya pueden hallar la fuerza de fricción, que a la final se va a ver reflejada en un cambio en la presión. Listo. Que no es laminar, sino que el Reynolds es mayor a 1, pues simplemente les dio por acá, vienen, cortan la curva y vienen y leen acá. Sino que acá entonces ya empieza a pasar algo rarito, que es lo que más o menos me comentaba un poquito la compañera, lo de la capa límite y esas vainas. Fíjese en ese salto acá tan raro, ¿no? Entonces acá es donde ocurre algo que se llama separación del flujo. Luego vamos a hablar un poquito de eso. Lo pueden ir leyendo también. ¿Qué es la separación del flujo? Que dependiendo de la velocidad, pues del Reynolds y todo, aquí va a haber un punto en el que este señor va a ocurrir algo aquí en la fronterita pues de este objeto, ¿sí? En el video creo que también hablan un poquito de eso y por eso tengo ganas de enviárselo. Entonces nuevamente tenemos un diagrama para leer los factores de fricción en esferas, pues al menos, ¿sí? También habrá uno para cilindros, también habrá uno para esto, pero al menos para el curso tienen uno de esferas, ya lo saben manejar. Entonces no me va a detener esto para que aprovechemos los últimos 10 minutos y terminemos donde habíamos terminado la vez pasada. Factores de fricción, o mejor dicho acá, flujo a través
de columnas empacadas. Esto ya lo tratamos, les hablé un tantito, entonces acá tampoco voy a hacer como los dibujos, ya esto ya lo hablamos un tantito. Importante es, columna empacada, ¿qué es? Es una columna en la cual tenemos una cantidad de sólidos, que llamamos el empaque. Entonces, ya les hablé un poquito allá, o tuvimos la discusión de qué pasa con el tamaño del sólido, cuál es el dilema con el tamaño del sólido, o sea, la porosidad, que se ve reflejada en el cambio de presión, ¿sí? Entonces aquí es donde tenemos que tener en mente cuál es no hablemos de porosidad, sino fracción de vacío mejor. ¿Cuál es la fracción de vacío? Y cuál es el tamaño de la partícula, ¿sí? Que acá decíamos diámetro de la partícula. Entonces esta señora era la longitud característica de la partícula. Bien. Importante que es, nuevamente tenemos que caracterizar cuál es el régimen de flujo. ¿Cómo lo hacíamos? Reynolds de partícula. ¿Cómo se calculaba? Rho por una velocidad sub 0 por el diámetro de la partícula sobre este. Pero entonces acá, como yo sé que no todo está lleno de partículas, sino que hay unas partes vacías, entonces tengo que multiplicar por 1 sobre 1 menos epsilon, que es el que me dará a mí el volumen de partículas, ¿sí? Entonces nuevamente teníamos que si este señor era, creo que era 10 que hablamos en su momento, teníamos una especie de flujo laminar, ya de ahí para arriba pues turbulencia. Entonces veíamos dos ecuaciones en su momento. Entonces decíamos que para laminar representaba muy bien la caída de presión, porque recuerden que la fricción la veíamos nosotros reflejada era en la caída de presión. Entonces teníamos la ecuación de Blake-Coseni, ¿sí? Blake-Coseni. Esa ya se la mostré ya, está sencilla, la pueden tratar. Y para completamente turbulento, o sea, a partir de un cierto valor, creo que era 1000, entonces Reynolds de partícula mayor a 1000, ya la que se utilizaba era la de Burke-Plummer, ¿sí? Pongamos esto mejor acá. Entonces esta era Burke-Plummer. Muy bien. Listo. Esta de Blake-Coseni era para Reynolds de partículas menores a 10. Conclusión, tenemos ecuaciones para nosotros poder cuantificar cuál es la pérdida de presión cuando tenemos flujo a través de un lecho empacado. Nuevamente, aquí está la derivación, no la voy a hacer, es algo análogo. Parten desde ¿qué? Parten desde la definición de factor de fricción, o sea, FK es igual a A por K por F, relacionan eso con la caída de presión y listo. Aquí ya pues sigue. Hallan Blake-Coseni, hallan Burke-Plummer, dependiendo del régimen que tengamos, y listo. A que no caía en ninguno de esos dos casos, entonces ya lo que nos simplificaba era que llegó Ergun, sumó los dos términos y dijo, aquí estos dos, o esta ecuacioncita es la que me resume a mí los efectos de la caída de presión. ¿En qué? Pues justamente en cualquiera de los regímenes. Entonces esta señora es la estrella, o al menos la que ustedes van a manejar todo el resto del curso, de ahí para arriba. La pueden trabajar en masa, la pueden trabajar en reactores, la pueden trabajar en calor. Cuando tengan lechos empacados siempre van a trabajar es con Ergun, ¿sí? Entonces esta es la señora estrella, Ergun. Entonces fíjense, ya les da la caída de presión en términos de los parámetros pues del lecho. Bien, nuevamente siempre hay en el Reynolds para ustedes darse cuenta cuál es el régimen de flujo en el que están y cuál es aplicable, o si es aplicable pues alguna simplificación. Bien, y también, como lo esperamos, en los dos casos anteriores teníamos diagramas. Pues venga, esto también tiene que tener su diagrama. Entonces el mismo cuento. Fíjense que tenemos un diagramita que nos va a reunir a nosotros
¿Cuál es el factor de fricción? Pero aquí ya no lo dan directo, ya no lo dan en términos de factor de fricción, sino que reúnen todo en términos de la caída de presión. Porque fíjense que acá, ¿qué tenemos abajo en el eje X? Nuevamente el Reynolds de partícula, o sea, un Reynolds. Dependiendo del valor del Reynolds, leo este señor, todo esto es entre comillas un factor de fricción, pero ¿dónde lo voy a ver reflejado? Pues en la caída de presión. ¿Sí? Moraleja, ya sabemos para estos tres tipos de sistemas que tenemos pérdidas de energía porque hay fricción cuando el fluido fluye, y ya sabemos cómo cuantificar, o sea, hallar el valor de esos factores de fricción utilizando los diagramas o las ecuaciones respectivas. Entonces, ¿qué quede hoy de enseñanza? El Reynolds nos permite a nosotros hallar cuál es el régimen de flujo para los diferentes arreglos que tenemos. Entonces recuerden los valores: 2100 para tubería circular, por aquí 1 para flujo alrededor de esferas, o alrededor de 1, y acá pues alrededor de 10 para lechos, ¿sí? Entonces Reynolds me permite a mí identificar cuál es el régimen de flujo que tengo, para yo saber laminar o turbulento. Segundo, yo ya sé leer desde los diagramas o desde sus ecuaciones respectivas cuál es los factores de fricción, o cuáles son mejor los factores de fricción que me representan a mí las pérdidas de energía en los diferentes sistemas. Entonces yo ya los puedo leer desde los diagramas o lo puedo hallar desde la ecuación. Entonces ahí queda, ¿sí? Listo, para ustedes ejercicios. Hagan por ejemplo este 6.1. Empiecen por ejemplo con este 6.1, de los sencillos. De ahí vamos a partir luego. Lo importante es que fíjense que ya vamos a empezar a cuantificar pérdidas no solo en tuberías rectas, sino que también tenemos accesorios, o sea, codos, cambios de dirección, tenemos ciertas cosas, ¿sí? Lo importante es que es eso. Entonces empiecen por ejemplo con el 6.1. Léalo bien, identifique qué le están dando, identifique qué le están pidiendo, y recuerde que las pérdidas de energía por fricción las vamos a ver reflejadas es en el cambio de presión, ¿sí? ¿Qué otro ejercicio era que les tenía? No, empiecen con el 6.1 por ahora. Bueno, creo que este por acá. De hecho, pues me faltó hablar un tantito para las esferas, pero es una cosa muy simple. La retomamos pues en su momento para que ya empecemos pues a resolver ejercicios ya numéricos utilizando los diagramas, ¿sí? Entonces, por ahora revise 6.1 y si puede revise, creo que era esta, el 6A4, al menos pues para esferas. Ya ustedes, o mejor dicho, ya nosotros vimos cómo era el asunto en términos de lechos empacados, que ese era el ejercicio que tenían que entregar, entonces no me voy a detener ahí porque pues todo es lo mismo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Quedó más claro, un poquito más claro el tema o no? Sí, Marcos, muchas gracias. No, ustedes, a ver yo cuántos madrugaron. Bueno, fueron poquitos, pero bueno, se animaron. No sé, si quieren seguimos en este horario, pues no tengo problema. Si lo ven muy maluco lo modificamos, pero tengan en mente que porfa les pido el favor que si eligen un horario, pues respetemos ese horario, porfa, sí, porque tengo que atender a más gente, entonces tengo que contar con la disponibilidad, ¿sí? Entonces les voy a subir todas estas diapositivas al Drive, les subo la grabación y aprovechen pues el fin de semana, aprovechen el tiempo. Fricción, así que le cambie el nombre. Entonces dejemos hasta aquí por hoy, de hecho pues para que también hagan sus otras cosas, manténganse al día, traten de hacer los ejercicios y estamos hablando. Listo.